Vamos a compartir pantalla y nuestra presentación. Excelente. Ayer habíamos dicho, habíamos acordado, varios me entregaron su guía, respuestas muy acertadas, como mencionaba en un principio, harto de errores técnicos respecto a algunas palabras, pero yo aprecio este aspecto transversal en cuanto a la responsabilidad de poder enviarla, al orden, a la prolijidad de sus tareas, esas cosas destaco bastante y recuerden que es una nota acumulativa que después va a tener alguna incidencia. Señor Salazar me decía, profe, pero no la pude mandar porque no estuve ayer. Sí, pero recuerden que lo habíamos acordado hace 2 semanas atrás, pero no se preocupe, una vez que tengamos eh, un, una tarea no entregada, se va a sumar con otra y ahí ya no nos va a ir tan mal, pero no puede descuidarse en las tareas acumulativas porque 2 o 3 y se van en nota directa. Objetivo entonces de nuestra clase el día de hoy, conocer conceptos generales relacionados a la unidad de ejes, porque como vieron ahí, nueva unidad, ejes en sistemas de máquinas, excelente, súper bien. Tanto como su explicación, función, clasificación y fabricación de ejes especiales, o sea, son varias cositas que tenemos que dominar. Lo anterior con la finalidad de aplicarlo correctamente más adelante, sea en la práctica profesional, en la industria o en el taller, donde sea necesario. Frase motivacional de la semana, la misma de ayer. Albert Einstein, un verdadero genio, dijo, no consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello mundo del saber. Nada más que agregar, lo habíamos explicado ayer, así que súper. Estamos viendo entonces el componente que se llama ejes de máquinas. Cuando yo hablo ejes de máquinas, ¿a alguno de ustedes se le hace alguna referencia? Eh, ¿Se les viene a la mente quizás qué puede ser? ¿Lo Los relacionan de ángulos alguna de las forma? máquinas, Excelente, súper bien. ¿Podría volver a repetirlo, señor Espinosa, por favor? ver los ángulos de las máquinas. Ya, súper, ya tiene relación con los ángulos de las máquinas. Podríamos relacionarlo de alguna forma con eso, así que no lo vamos a descartar. Me gusta su interacción. ¿Alguien más que tenga algún conocimiento respecto a un eje? ¿Alguien que se atreva a responder dentro de esta imagen? ¿Tendremos un eje? ¿Tendremos un eje de máquinas? Están escribiendo por el chat. Anímense a hablar. ¿Quién dijo yo? ¿Alguien habló? Estoy seguro. Profe, ¿Es de dónde surge la fuerza, no? Ya, desde donde surge la fuerza, excelente, súper bien, lo vamos a apreciar. Alguien me dice por interno, un eje es lo que hace que... dele, 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 para eso estamos. Ah, me está haciendo el chiste de redes sociales. Un eje es y se queda callado. No, no me haga eso. Ya no me desilusione, señor Pozo, lo está escuchando con todo el No, ánimo. profe, ¿dónde está? ¿Dónde estaba? Estaba con mal internet. Ahora sí, un eje es lo que hace que un engranaje se sostenga Ya, y se excelente, mueva en el mismo lugar. ya, excelente, súper bien. Los ejes se utilizan para eso, ningún problema. Claudio Truco pusieron ahí. Una persona me escribió eh, por interno, ¿tienen relación con los rodamientos de la máquina? Tienen relación con los rodamientos de la máquina y con otros componentes. Algunos dicen que son para sostener los engranajes, para sostener otros componentes y está súper bien. Y los ejes tienen relación con todo eso y un poco más. Bueno, incluso específicamente mucho más, ya que no solamente su función es sostener un par de componentes de la máquina, no solamente es sostener rodamientos, engranajes, entre otras cosas, sino que su función principal es poder transmitir movimiento desde un motor a una máquina. Entonces, la definición de ejes son barras de acero, y ya les voy a mostrar muchos más ejemplos de ejes. Aquí tenemos un eje, que es esta barrita que está aquí, pero si están tomando apuntes, por favor, pongan atención al respecto, porque los ejes son barras de acero mecanizadas con alta precisión. Disculpen por el ruido de los perros, no tengo cómo manejar, yo no tengo perritos, pero a veces se ponen a ladrar, así que si no se escucha bien, me avisan para poder repetir. La función de un eje es poder transmitir la energía mecánica rotativa. El motor tiene una función de girar, 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 girar. La función de un eje es poder tomar esos giros del motor
y transmitirlo a una máquina, a un componente, a un rodamiento, a través de un rodamiento, a un engranaje, a una polea, para poder dar la función de determinada máquina. Los ejes están acoplados con cojinetes, como lo mencionaba acá el compañero Urrea, que me escribía por interno, pero quizá fue un error. Escriba a todo nomás, porque excelente aporte. Están acoplados a rodamientos que se llaman cojinetes, ¿ya? O cojinete antifricción o rodamiento. Para poder transmitir esa función y girar con la menor cantidad de pérdidas por roce posible. Y son soportados por los rodamientos y son acoplados con otros componentes, como ya había dicho, engranajes, con cardanes, un montón de cosas que vamos a ir viendo también en el tiempo. Para poder mantener esta transmisión, lo vamos a ver en 1, 2, 3 clases más adelante, utilizan un componente que se llama chaveta para poder mantener este movimiento. Le explico inmediatamente a través de una forma visual, ¿cierto? Imagen, qué son los ejes. Mencionábamos entonces que es el componente encargado de poder transmitir la energía del motor a otros elementos de la máquina. Aquí tenemos un motor que está girando, ¿cierto?, en su estructura interna, y vemos como desde ese lugar nace un eje. Va a encargarse de poder transmitir la energía mecánica del motor, función de un eje. Tenemos aquí otro eje. ¡Oh, qué bonita imagen! Espectacular. Acá lo que tenemos en la parte posterior, si es que pueden ver la flechita en la parte posterior acá, tenemos un motor, un sistema de acoplamiento de ejes, y tenemos un componente acá. En este caso puede ser una bomba, pero también pueden ser otros elementos, pueden ser reductores, pueden ser, no sé, pueden ser husillos de las máquinas, puede ser un automóvil. Las ruedas de los automóviles están acopladas a ejes y transmiten el movimiento del motor del auto, para aquellos que les gustan los autos, a través de un sistema de acoplamiento con cardanes y un sinfín de cositas, llegan finalmente a la tracción de la rueda. Entonces ahí tenemos transmisión de movimiento mecánico del motor a los ejes. Aquí tenemos un ejemplo un poco más gráfico. Tenemos el eje del motor, un sistema de acoplamiento que pueden ver acá en este caso, y tenemos el eje conducido. Aquí tenemos otro sistema de transmisión de movimientos de ejes. El motor en este caso estaría por la parte de acá, no se estaría viendo en este momento, pero le da la función de movimiento giratorio a un sistema de acoplamiento. El acoplamiento hace girar otro eje, y fíjense cómo este eje que está acá tiene otro sistema de acople que no se los voy a mencionar ahora, porque si no van a empezar a complicarse entre tantas cosas que les estoy diciendo, para poder transmitir nuevamente movimiento a otro lugar más. Entonces, lo que yo quiero que ustedes comprendan es respecto a este componente que está acá, que se llama eje. Y respecto a todas las otras cosas que están, paciencia, porque después, paso a paso, vamos a ir viendo cada uno de estos sistemas de acople. Acoples por cardán, acoples por engranaje recto, engranajes cónicos, todas esas cosas las vamos a ir viendo más adelante, pero ahora lo que me interesa es que puedan ver un motor que estuvo trabajando, un motor que está produciendo un giro a través de un elemento de alta precisión, de fabricación de alta precisión que se llama eje, logra transmitir ese giro a un componente o una máquina. Esa es la definición que tenemos que conocer respecto a los ejes. Aquí tenemos otro sistema más, un eje, nuevamente a través de un sistema de acoplamiento, llega a un dispositivo y está provocando un giro. Ya tenemos una imagen un poquito más aterrizada aquí al mundo industrial. Aquí hay una persona que está fabricando un eje. Como les mencionaba en un principio, deben ser fabricados de una forma precisa, ya que interactúan directamente, están dentro de los rodamientos, y los rodamientos ustedes van a saber, o cojinete antifricción lo van a saber más adelante, que son componentes que tienen una gran cantidad de precisión. Necesitan ajustes bastante claros y establecidos, que están normalizados, es decir, que existen medidas concretas para esos ajustes, que no pueden modificarse. Entonces la fabricación de un eje es, no digamos que compleja, pero sí es precisa, y es bastante necesario que se puedan guiar según las medidas. ¿Ok? Los sistemas de ejes pueden encontrar diámetros estándares, es decir, que tienen ciertas medidas establecidas. Desde ahora en adelante a eso se le van a llamar medidas normalizadas.
no se puede fabricar un eje de cualquier diámetro, sino que tiene que realizarse según las medidas que pueda establecer un fabricante o que pueda establecer la norma de medidas de ejes. Porque los ejes, como les mencionaba en un principio, interactúan con los rodamientos, y los rodamientos, cuando uno los compra a un fabricante, le dice, bueno, quiero un rodamiento de estas características, y me entregan un rodamiento con esas características y las características no se modifican. ¿Okay? Entonces, existen ciertas medidas que son específicas tanto para ejes como para rodamientos, pero rodamientos los dejamos más adelante porque lo vamos a ver después. Los ejes entonces tienen que fabricarse con medidas específicas ya que están normalizados. La función de un eje es poder transmitir el movimiento del motor con la mayor eficiencia posible. Para eso se tiene que mantener una superficie lisa, capaz de poder girar sin problema y con el menor roce posible dentro del rodamiento, generar la menor cantidad de vibración, porque recuerden, vibración podría provocar algún tipo de, de carga cíclica, provocando una falla posterior en el rodamiento o en la máquina. Entonces tienen que ser superficies lisas que eviten el ruido, que eviten la vibración y que eviten el desgaste excesivo. Eso es lo que se puede mencionar respecto a los ejes. Como les mencionaba en un principio, están clasificados según las medidas que se colocan y se conocen como sistemas de ejes estándares. Los ejes estándares son los que se fabrican sin ningún tipo de exigencia mayor. O sea, se fabrican en un material que generalmente logra resistir las características, pero no tiene una estructura especial, ya porque los ejes se van a clasificar por sistemas de ejes estándares y sistemas de ejes especiales. Ahí hay una clasificación, guiño, guiño, porque en algún momento se las voy a preguntar también. Los sistemas de ejes estándares son los que se realizan o fabrican sin ningún tipo de requerimiento, además de los que competen a un eje en sí. O sea, sí o sí van a tener que fabricarse lo más liso posible, la mayor precisión posible, para evitar ruido, desgaste y qué sé yo. Pero no se va a incorporar un nuevo material o un recubrimiento o algún elemento que le entregue características especiales de mayor resistencia o anticorrosión o resistente a las temperaturas. Se fabrican de una forma, por decirlo, más común. Dentro de los ejes estándares tenemos una subclasificación de ejes, que son los ejes de mayor diámetro y los ejes de menor diámetro. La diferencia está en su fabricación. De mayor diámetro, como ustedes pueden ver acá, lo realiza una persona a través de un procedimiento de mecanizado. En una máquina se consiguen a través de sistemas de mecanizados como en un torno CNC, donde se logra establecer la precisión y la figura, ¿cierto?, que éste necesitara tener. Y los ejes estándares de diámetros pequeños o de diámetros menores, no es necesario realizar este procedimiento que es más complejo, sino que se pueden obtener a través de otros procesos que son bastante precisos también, que son, como lo vimos el año anterior, procesos de mecanizado sin extracción de virutas. Se pueden realizar también otros tipos de ejes que son más pequeños y que no requieran una mayor exigencia. Cuando son de diámetros más grandes se tienen que realizar en un torno. Excelente. Generalmente se utiliza el sistema de forjado en frío. Lo vimos nosotros también en las clases de fresa el año pasado, clasificaciones de procesos de mecanizado con arranque de viruta y sin arranque de viruta. Entonces hablábamos de los ejes estándares. Ejes estándares se subclasifican, definición de eje estándar, no necesita una mayor complejidad de algún aditivo, de algún componente que le entregue características de resistencia, sino solamente cumplir con los parámetros de un eje que son gran precisión, que pueda ser la superficie lisa, una superficie bien acabada, evitar ruidos, evitar vibraciones, etc. Y se subclasifican en
de diámetro mayor, que tienen que ser fabricados por torno o por máquinas, y de diámetro menor, que pueden ser fabricados de una forma más sencilla a través de procedimientos sin extracción de virutas. Se obtiene el material. ¿Ok? Es a través de un proceso de trefilado en frío, así se llama. No sé qué dije delante, pero puede haberme confundido. Trefilado en frío se llama el procedimiento, donde quedan una superficie bastante buena, exactos, precisos, y de esa forma se consigue. Y por otra parte tenemos los ejes especiales. Los ejes especiales se utilizan cada vez que existen mayores exigencias en una zona de trabajo. Ayer hablábamos de los modos de falla. Hay dos modos de falla que son comunes, que son corrosión por fatiga y fatiga por temperaturas. Cuando un eje va a estar sometido a alguna de estas dos condiciones que son extremas, ambientes químicos bastante importantes, ¿cierto? Y bastante corrosivos para el material, o están sometidos a grandes temperaturas, se llaman sistemas de ejes, ya no son estándares, sino que son especiales, porque se necesita realizar un recubrimiento al material. Se recubren estos materiales con componentes como se pueden hacer galvanizados, zincados, cromados. Se recubren con otros materiales que le permitan poder ser más resistentes a la corrosión para ambientes químicos y también a las temperaturas, para ambientes donde existen elevadas temperaturas. Entonces ahí tenemos la clasificación de los ejes. Tenemos ejes estándares por un lado, ejes especiales por el otro. Ambos se pueden subclasificar por ejes que son de diámetros mayores y de diámetros menores. La única diferencia está en la forma de obtener ese eje. Hasta el momento creo que he dicho bastante información. Me gustaría preguntar, ¿he sido claro con esta información? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta al respecto para poder volver a explicarlo? Es algo denso y recuerden que la primera explicación, cuando empezamos con la materia, nos pasó lo mismo con estática y dinámica de las máquinas. Un montón de información y después poco a poco lo fuimos comprendiendo porque íbamos repitiendo, porque íbamos preguntando, porque íbamos aclarando. Ahora lo mismo, un montón de información que después vamos a ir subclasificando. Pero el objetivo de esta asignatura o de esta unidad es mayor, ya que no solamente vamos a conocer mediciones de ejes, sino que vamos a conocer medición, clasificación, qué sucede con la dilatación de los ejes, qué sucede con la desalineación de los ejes y un montón de componentes más, así que es necesario que ustedes vayan haciendo preguntas. ¿He sido claro con la clasificación hasta el momento? Sí, profe. Excelente. ¿Alguien Sí, tiene profesor. alguna pregunta? ¿Alguna duda? Vamos a ir revisando en clases posteriores más profunda la información, así que por favor háganmelo saber. Y después llegamos a un parámetro de deflexión en los sistemas de los ejes. Todos los ejes están sometidos a un movimiento que es giratorio. Y tenemos una representación, en algún punto de acá había un motor, supongamos que había un motor acá abajo, y a través de un movimiento, de un acoplamiento por correa y polea, logra transmitir un sistema de ejes de una máquina. Entonces están en constante movimiento de giro. Les explico inmediatamente qué es eso. Alguien me habló por internet. Profe, ¿hay alguna forma de ver esta clase otra vez? He estado súper ocupado y hace poco pude meterme recién en la clase. Sí existe la forma, usted hábleme por WhatsApp, me pide la clase y yo se la mando después para que usted la descargue. Algunos compañeros ya me han pedido clases así, yo la subo a una plataforma, usted descarga la clase y la puede revisar. Pero no está en Teclichan, porque en Teclichan yo no tengo la autorización para poder subir contenido donde aparezcan menores de edad. Entonces, lo que hago yo, modifico la clase, voy tapando algunas caras que no se vean ustedes y se las mando a través de audio o a través de un video, pero con la proyección de pantalla, donde no se vean ustedes. Entonces, eso es lo que yo puedo hacer. Y bien, todos los elementos como los ejes están sometidos a un movimiento giratorio. Ya aquí, supongamos, lo estamos viendo esto por el costado,
eso está girando constantemente. Al girar, producen deflexión en los ejes. La deflexión, como ustedes lo habían visto en la unidad anterior, es un tipo de esfuerzo que se provoca a través de un esfuerzo llamado flexión. La deflexión, entonces, es el efecto provocado por la flexión en los ejes. ¿Se entiende de alguna forma? Flexión es el tipo de esfuerzo o tensión que se está aplicando, y la deflexión es lo que se está provocando dentro de este eje. Y todos los ejes, en los sistemas de máquinas, todos los ejes están sometidos a deflexión. Pero tienen que realizarse estudios previos para que esa deflexión no se descontrole y no provoque futuros problemas de trabajo en los componentes. Entonces, para considerar eso, se necesita saber que el eje tiene un diámetro. Si el diámetro es muy pequeño, va a estar sometido o va a estar inminente a una mayor cantidad de deflexión porque tiene menor resistencia. Si el diámetro es más grande, podría tener un poco más de control en la deflexión, pero va a tener mayor cantidad de problemas para poder generar el movimiento, ya que un eje más grande es difícil hacerlo girar a más revoluciones. Ustedes tendrían que pensar en un ejemplo súper práctico cuando estuvieron trabajando en la fresa. Los elementos que ustedes están haciendo girar, si a alguien le tocó trabajar en la fresa 2, que es una fresa horizontal, está haciendo girar una pieza, o sea, está haciendo girar una herramienta, pero si yo le coloco una revolución mucho más grande, pareciera como que la máquina se va a salir volando y da un poco de miedo, porque mientras más diámetro tenga un eje, menor revoluciones seguras va a poder realizar. Entonces ahí tenemos dos conceptos a revisar. Si es más pequeño, tiene mayor debilidad ante la deflexión, pero si es más grande, puede resistir mayormente la deflexión, pero tiene el problema que pueden girar a revoluciones más pequeñas. ¿Ok? Eso es para considerar. Profe, Ahora, dígame. era la deflexión que no presté mucha atención ahí. La deflexión es Sí. el fenómeno físico provocado por las flexiones que se producen dentro de este material. Es un eje, en este caso, tiene un largo. Siempre que exista un largo, vamos a tener el problema de deflexión o inminente a la deflexión, ya sea por el peso del material. Todos los elementos tienen un peso, entonces al esto estar girando, el peso va a intentar generar una oscilación también, y eso puede provocar deflexión si está descontrolado, o alguna fuerza externa. Es el movimiento inminente a que ese eje pueda flectarse, a que pueda pandearse de cierta forma. Eso se llama deflexión, pero siempre tiene que ser controlada en los componentes, ya que va a estar presente de forma permanente y tiene que ser controlada más que nada. Es para que ustedes lo puedan conocer. La deflexión es producida por el giro, por el peso de los componentes, por fuerzas externas que puedan estar actuando en el eje, por un montón de cosas. Entonces, para eso siempre hay que considerar algunos parámetros, los cuales son el diámetro del eje. Mientras menor sea el diámetro del eje, mayor posibilidad de deflexión tiene, y mientras mayor sea el diámetro del eje, tiene menores posibilidades de deflexión, pero tiene otras desventajas, que son un mayor peso, son menor posibilidad de poder dar revoluciones en la máquina o componente, mayor dificultad de poder conseguir rodamiento, los ejes son mucho más caros, mientras mayor sea el diámetro, más caro va a ser el valor del eje, porque tienen que fabricarse en máquina de herramientas y el procedimiento no es sencillo o no es rápido, o no es simple, porque tiene que realizarse el mecanizado completo al eje y después un ajuste completo al eje. Entonces no es algo sencillo de realizar y son ejes muy caros. Y eso provoca la deflexión en los ejes. Aquí también una especie de guiño. Ya habíamos dicho que los ejes se iban a clasificar en dos componentes: ejes estándares, ejes especiales. Los ejes estándares, cuando no tienen mayor necesidad que solamente cumplir los parámetros necesarios de un eje, que son precisión, acabado superficial, y que eviten el ruido, la vibración, entre otras cosas.
y por otro lado los ejes especiales, que son los que tienen que estar sometidos a ambientes de mucha corrosión o ambientes de mucha temperatura. Pero hacíamos una subclasificación de los ejes y hablábamos que podían clasificarse de diámetros mayores y de diámetros menores. Los de diámetros mayores tienen que ser fabricados a través de un torno o un torno CNC, tienen que ser fabricados en una máquina, y los de diámetros menores se pueden fabricar también de una máquina, pero sin extracción de virutas, que se llama proceso de trefilado en frío, o procesos de trefilado, donde es mucho más fácil su obtención. Pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra? La de ejes de diámetros pequeños tienen mucha más tendencia a la deflexión, porque son más pequeños, y una ventaja de ello es que puedan ser más baratos. Y los ejes de diámetros mayores soportan de mejor manera la deflexión, pero son más caros, pueden girar a revoluciones menores, entre otras cosas. Y por último, dígame, señor Anki. O sea que si a un eje de diámetro grande le ponen altas revoluciones, igual va a tener deflexión, pues, ¿no? Sí, va a generar deflexión, pero los problemas son un poquito más allá que eso, porque el eje en sí puede ser capaz de soportar la deflexión, pero los componentes que están en alrededor, como los soportes de rodamiento, como la misma máquina, puede producir otros problemas, como un exceso de vibración, puede provocar un descontrol en el movimiento oscilante, puede generar algún tipo de problema mayor. Por eso siempre tienen que girar a las revoluciones permitidas. Los vamos a ver más adelante, que según el peso y según la longitud del eje se determina una cantidad de revoluciones, y siempre se tiene que estar girando al 70% de capacidad. No se puede exceder eso porque podría provocar problemas mayores en la máquina. Entonces, sí es verdad que se puede generar deflexión, pero antes de que se genere una deflexión en un eje de diámetro mayor, se van a generar otro tipo de problemas, que son problemas ya en todos los componentes que tienen contacto con el eje, porque un diámetro mayor girando es algo que hay que tener bastante control, porque es un movimiento de giro, las fuerzas están constantemente intentando, son fuerzas que están hacia afuera del material, y cualquier descontrol podría terminar en un desastre. Pero no significa que de diámetros mayores vayan a girar poco, sino que todo tiene que ser controlado según el tipo de eje y según el diámetro que tenga. En la industria usted se va a encontrar tornos gigantes, 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 así que 10 metros de largo y van a estar fabricando ejes. Usted no lo va a estar viendo girar revoluciones realmente grandes, pero sí con el giro que pueden permitir llevarse, trabajan sin ningún problema, pero todo eso depende de las características de cada sistema de trabajo. Y otros sistemas de ejes pequeñitos, que usted los puede ver girando una cantidad enorme de revoluciones, que tienen que ser capaces de poder resistir esos componentes. Todo en la vida industrial necesita de ejes de transmisión. Imagínese usted una galleta de estas galletas de disco de esmeril para poder cortar materiales. Esos elementos tienen ahí un sistema de transmisión de movimiento donde está girando, entonces tiene que tener un componente que realice esa acción a una mayor cantidad de revoluciones, por lo tanto va a ser mucho más pequeñito, va a ser más corto, en fin. Y en el torno, cuando usted está fabricando un componente circular, algo bastante parecido a un eje, está girando, ¿cierto?, a ciertas revoluciones, y mientras mayor sea la pieza, menor revoluciones se permite usted darle, pero son todas controladas según el caso. Lo último es que, como les mencionaba en un principio, hay clasificación de los ejes porque están normalizados, y cada uno de estos diámetros específicos donde se fabrican los ejes tienen ciertas medidas de tolerancia. Aquí les muestro una tabla en el sistema métrico y aquí les muestro una tabla en el sistema inglés. Milímetros, pulgadas, ¿ok? Entonces, según el diámetro del eje, por ejemplo, de 0,5 hasta 3 milímetros, aquí tiene una descripción, una asignación, y esta es la tolerancia que se le permite tener a un eje, ¿ok? O sea,
son tolerancias bastante estrechas. Aquí estamos hablando de 5 centésimas más menos. Aquí estamos hablando de una décima, en fin. Entonces, son tolerancias que según el eje son bastante estrechas y son necesarias para poder trabajar. Aquí, mire, estamos trabajando en pulgadas, las pulgadas tienen una tolerancia, son mucha mayor cantidad de ceros porque una pulgada es bastante considerablemente mayor que 1 milímetro, entonces también se pueden ver acá. De 1 hasta 1,5 pulgadas, si se hace entrefilado en frío, tiene estas tolerancias que están acá, si se hace torneado y polido, tiene estas tolerancias que están acá. Eso más que nada es la información respecto a los ejes. Siempre puede hacerme preguntas, ahí está mi WhatsApp, mi correo, y tranquilidad, sé que vimos muchos conceptos, los vamos a volver a aclarar, vamos a trabajar, pero me interesa que ustedes puedan poner atención al respecto de una nueva materia.